ahora vamos a empezar a ver el subtema que se llama producto escalar de dos vectores. Producto escalar de dos vectores. Entonces le vamos a llamar producto escalar de dos vectores a la operación expresada por el vector A punto el vector B va a ser igual a el producto de las primeras componentes de ambos vectores más el producto de las segundas componentes más el producto de las terceras componentes. Y se llama producto escalar justo porque el resultado que se obtiene es un escalar. En este caso lo estamos denotando con la letra griega lambda. Entonces, como puede observarse, el resultado de este producto es un escalar. De ahí su nombre, producto escalar. Debido a su notación, o sea, al operador que se usa para relacionar a estos dos vectores, también se le conoce como producto punto. Y el producto escalar cumple las siguientes propiedades. Entonces, sean los vectores A, B y C, vectores de 3 dimensiones con componentes en los reales y sea lambda perteneciente a los reales, entonces se van a verificar las siguientes propiedades. Entonces, si nuestros vectores pertenecen a R3 y sus elementos son números reales, entonces se van a verificar las siguientes propiedades. La primera propiedad es que el producto punto entre vectores es conmutativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago el producto punto de A con B, me va a dar igual al producto punto de B con A. Y la segunda propiedad es la distributividad del producto punto sobre la suma de vectores. Entonces, vean, dentro del paréntesis tengo una suma de vectores y fuera, a la izquierda, premultiplicando, está el producto punto de A con la suma de vectores. Entonces, solo voy a distribuir la multiplicación, bueno, en este caso, el producto punto de A con B y luego de A con C. Y el signo más pues va a sumar los resultados de esos productos que yo obtenga. Es como si estuviera, no sé, trabajando con expresiones algebraicas, donde voy a multiplicar x por una suma de expresiones. Entonces distribuyo la multiplicación de x para la suma de esas expresiones. Solamente que aquí no es una multiplicación ordinaria, sino que es el producto punto. Muy bien. La tercera propiedad dice que si yo multiplico a un vector por un escalar lambda y a ese vector escalado, o sea, ya sea más grande, más pequeño o cambiado de dirección, lo multiplico a través del producto punto por otro vector, entonces es equivalente a que yo haga primero el producto punto, me va a dar un escalar, y ese escalar lo multiplico por el escalar lambda, y estos dos escalares resultantes van a ser equivalentes. O bien, que ya el vector B lo multiplique por ese escalar, y una vez que ya sea más grande, más pequeño, lo multiplique por el vector A través del producto punto. Todos estos resultados van a ser equivalentes. La cuarta propiedad, estas propiedades también las están viendo en álgebra lineal, en el tema de espacios con producto interno. Nosotros, bueno, en álgebra lineal les dijeron que el producto interno en espacios vectoriales no necesariamente se define de esta manera, puede definirse de alguna otra, pero para que sea un producto interno tiene que cumplir estas propiedades. Y la última propiedad es la positividad. ¿Eso qué significa? Que el producto punto de un vector por sí mismo tiene que ser siempre mayor que cero. Si no pasa eso, entonces ese producto interno que se definió no es en realidad un producto interno. Pero en cálculo y geometría analítica solo vemos este producto interno muy sencillo que se obtiene a partir de la suma de las multiplicaciones de las componentes de ambos vectores. Muy bien. Entonces vamos a ver esto que tenemos aquí. Dice, el producto punto de A con A es equivalente a A1 por A1, porque se multiplican, perdón, las primeras componentes de ambos vectores. Pero como el vector se llama A, pues van a ser sus primeras componentes A1 entre sí. Después le sumamos el producto de las segundas componentes y por último le sumamos el producto de las terceras componentes. Entonces, como es el mismo vector por sí mismo, A1 por A1 es A1 al cuadrado, A2 por A2 es A2 al cuadrado y A3 por A3 es A3 al cuadrado. Muy bien, entonces si A es distinta de 0, o sea que si el vector A es distinto del vector 0, entonces como estoy sumando cuadrados, el cuadrado de cualquier número es siempre positivo. Entonces, al sumar exclusivamente términos positivos, el resultado siempre va a ser mayor que 0. Entonces ya estoy verificando la positividad. Si hago el producto interno de un vector por sí mismo, siempre que ese vector sea distinto del vector 0, entonces me va a quedar que va a ser siempre mayor que 0. Va a ser positivo mi resultado. Muy bien,
el corolario que tenemos aquí dice que sea el vector A de componentes A1, A2 y A3. Entonces, el producto punto de A con A es equivalente al módulo de A al cuadrado. Muy bien. Y eso es cierto, porque nosotros sabemos que el módulo de un vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Si yo a este módulo lo elevara al cuadrado, entonces me queda simplemente la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces yo ya encontré otra forma de determinar el módulo de un vector. Podría hacer el producto punto del vector por sí mismo y a ese resultado, que es un escalar, le saco raíz. Al hacerlo, estoy obteniendo el módulo de un vector. Entonces, estoy obteniendo una expresión equivalente. Quiere decir que el módulo de un vector al cuadrado es equivalente al producto punto de ese vector por sí mismo. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar la diapositiva anterior y esta para continuar. Nos piden determinar el producto punto de los vectores A y B. Aquí está el vector A y aquí está el vector B. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el producto punto de A con B. Entonces, sabemos que en el producto punto se multiplican componente a componente. Primeras componentes entre sí, nos quedaría 3 por menos 6, más el producto de las segundas componentes entre sí, 4 por 7, más el producto de las terceras componentes, que serían menos 5 por 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 18 más 28 menos 10. Entonces nos quedaría 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer el producto punto de C con D. Es obvio que en el examen pues no necesitan hacerlo así, o sea, con que escriban los resultados, o sea, estas expresiones está perfecto. Yo lo estoy haciendo pues porque es el primer ejercicio que estamos realizando. Entonces ahora hago el producto de la primer componente de C, que es 5, por la primer componente de D, que es menos 3. Después le sumo el producto de la segunda componente de C por la segunda componente de D, que es menos 5, más el producto de la tercer componente de C, que es 2, por la tercer componente de D, que es 5. Entonces nos queda menos 15 más 10, que eso es igual a menos 5. Y ya el producto punto vale menos 5. Muy bien. Y entonces ya nos dice, determina el conjunto de valores, de vectores, perdón, B, tal que n por ese vector B sea igual a 0. Entonces, tenemos que el vector n, producto punto con un vector B que no conocemos, nos tiene que quedar el escalar 0. Entonces, vamos a proponer al vector B que tenga elementos A, B, C, y ya, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué nos quedaría? N punto B sería 1 por A, más 2 por B, más 3 por C, y ya está. Este es el producto interno. Y nos están diciendo como condición que este producto interno sea igual con 0. Entonces se obtuvo una ecuación que es A más 2B más 3C es igual a 0. Entonces yo despejo a una de las expresiones, en este caso A, y me queda que A tendría que ser menos 2B menos 3C. Entonces, los vectores B, por lo tanto, los vectores B van a tener la forma menos 2B menos 13, B, C. Entonces, cualquier vector que tenga esta forma, al multiplicarlo a través del producto punto con el vector n, tiene que quedar 0. Entonces, ustedes pueden comprobarlo asignando un valor específico a B y a C. Entonces, por ejemplo, si B es igual a 1 y C es igual a 1, es un valor arbitrario, ¿eh? Ustedes pueden elegir cualquiera. Entonces, ¿quién sería mi vector B? Si B vale 1 y C vale 1, ¿quién sería mi vector B? ¿Cuánto valdría su primer componente? Su segunda componente vale 1. Menos 5, 1, 1. Ajá, menos 5, 1, 1. Muy bien. Entonces, ahora sí verifiquen, vean, hagan el producto punto de menos 5, 1, 1 con 1, 2, 3. Entonces nos quedaría menos 5 por 1 es menos 5, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Menos 5 más 5 es 0. Entonces sí estamos bien. Ya encontramos un vector genérico que describe a todos los vectores para los cuales al hacer el producto de este vector por el vector n nos va a quedar como resultado el escalar 0.
Entonces, ustedes pueden asignarle a B y C cualquier valor que les guste y entonces van a encontrar un vector que al multiplicarlo por el vector n les va a quedar, al multiplicarlo por el vector n a través del producto punto, les va a quedar el escalar 0. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar. Entonces vamos a ver ahora ortogonalidad entre vectores. Tenemos a dos vectores A y B y podemos afirmar que estos dos vectores A y B son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a 0. Entonces aquí tenemos que este símbolo representa el vector A es ortogonal al vector B y esta flecha con doble sentido significa sí y solo sí. Entonces, el vector A es ortogonal al vector B si y solo si el producto punto entre los dos vectores es igual a 0. Entonces, en el ejercicio anterior, ¿qué vectores eran ortogonales? A y B. A y B. ¿Cuál otro? N y B. Ajá, y N y B, N y exacto, B. porque el resultado de multiplicar esos dos vectores entre sí a través del producto punto nos quedaba el escalar 0. Muy bien, perfecto. Ahora sí, dice, determina si las siguientes parejas de vectores son ortogonales entre sí. Como ya lo vimos y observamos que el producto punto es muy sencillo, me pueden decir si las parejas ordenadas por renglón son ortogonales entre sí. Vamos a ver, ¿qué quedaría al hacer el producto punto de A con B? Para 2. este primer renglón. A punto B, el resultado sería 2. 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es ortogonal. Exacto, no son ortogonales. Muy bien. Ahora el producto punto de C con D, ¿qué nos quedaría? 0. 0. Porque es 3 por 4, 12. 5 por menos 1 es menos 5. Y menos 7 por 1 es menos 7. 12 menos 12 es 0. Entonces significa que, por lo tanto, Son ortogonales. exacto, C es ortogonal a D. Muy bien. Y ahora E con F, el producto punto de E con F queda como resultado. 18. 2. Sería menos 8, menos 8, menos 16. Y 6 por 3, 18. 18 menos 16 es 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que no son ortogonales. Muy bien. Entonces, otra vez, tómense un momento muy breve. Bueno, ahora vamos a revisar el concepto de ángulo entre vectores. Vamos a ver que sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3, el vector B de componentes escalares B1, B2 y B3. Ahí hay un pequeño error. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué está mal en En el vector B no tiene Falta el igual. igual. Exacto, muy bien. En el vector B nos falta un igual. Perfecto, ya se lo puse. Listo. Vamos a ver. Ajá. Muy bien. Entonces, el vector B tiene componentes escalares B1, B2 y B3. El producto punto entre los vectores A punto B va a ser igual al módulo de A, módulo de B, coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman dos segmentos dirigidos que representan a los vectores A y B con sus orígenes concurrentes. Entonces, yo puedo hacer coincidir A y B en un punto y entonces el ángulo entre estos dos vectores va a ser el ángulo que forman sus dos segmentos dirigidos. Y este ángulo se puede obtener a partir de esta expresión que tenemos aquí. A punto B es igual al módulo de A, módulo de B, coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman estos dos segmentos dirigidos. Y ustedes pueden decir, ah, bueno, sí, yo copio la expresión, pero ¿por qué es así? ¿De dónde salió esa expresión? Entonces vamos a ver de dónde sale esa expresión. Entonces podemos aquí anotar en la esquina superior izquierda la expresión que permite calcular el producto punto usando el ángulo entre los vectores. Muy bien. Entonces vean, aquí tengo a mi vector A y en el mismo punto concurrente sale el vector B. Aquí están los dos vectores. Entonces, aquí hay un vector C. ¿Quién sería ese vector C? ¿Quién me podría decir? Lo regreso para que ustedes me digan. ¿Quién es ese vector C? Es la resta, ¿no? Ajá, ¿de quién? A menos B. Muy bien, A menos B, perfecto. Y ese es el ángulo entre los vectores. Perfecto. Entonces,
también por suma de vectores, donde empieza, bueno, el primer vector sería B. ¿Por qué razón sería ese el primero? Porque es el único que donde termina comienza un nuevo vector. ¿Están de acuerdo? Yo no podría empezar en A porque donde termina A no empieza uno, termina otro. Entonces, B es mi primer vector, C es mi segundo vector, A es el vector resultante que va a ir desde donde comenzó B hasta donde terminó C. Muy bien. ¿Ya está? Entonces, por la ley de cosenos, entonces dice que, ¿qué decía la ley de cosenos o cuándo se utilizaba en principio? Cuando conocemos dos lados y un ángulo, creo. Dos lados y un ángulo. Cuando conocemos todos los lados. A todos los lados. Ajá, cuando conocemos todos los lados, o bien cuando conocemos dos lados y el ángulo entre ellos. Ah, ok. Muy bien. La ley de seno se usa cuando se conocen dos lados y el lado opuesto a dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o bien dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. La ley de coseno se usa cuando se conocen todos los lados o bien dos lados y el ángulo entre ellos. Perfecto. Entonces, para esta expresión, para este esquema que tenemos, la ley de cosenos dirá que el módulo de c al cuadrado, que sería el lado c del triángulo recto, el triángulo que se dibujó, el lado C, que se representaría como módulo de C al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que no son C, menos el doble producto de los lados que no son C, en este caso A y B, por el coseno del ángulo entre ellos. Muy bien. ¿Por qué están elevados al cuadrado? Porque la ley de cosenos dice eso, que va a ser un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados que no son él, en este caso A y B, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces, el lado A y el lado B forman el ángulo teta entre ellos. Perfecto. Entonces, de esta expresión, yo despejo a dos veces el módulo de A, módulo de B por coseno de teta, lo paso del lado izquierdo, estaba restando, pasa positivo, y sé que estaba positivo, pasa restando. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Después sabemos que si yo despejo C de esta expresión, pues sería A menos B, que fue lo primero que yo les pregunté. Si no hubiera escrito esta expresión B más C igual a A, ¿qué vector sería C? Pues la resta del vector al que llegué, que es A, menos el vector del que partí, que es B. Por eso es A menos C. Muy bien. Perfecto. Entonces me quedaría dos veces el módulo de A, módulo de B, coseno de teta, módulo de A al cuadrado, módulo de B al cuadrado, menos módulo de A menos B al cuadrado. Entonces desarrollo este cuadrado. Muy bien. Pero, ¿cómo lo voy a desarrollar? Pues sabiendo del corolario que revisamos hace un momento, que el módulo de un vector al cuadrado es equivalente al producto punto del vector por sí mismo. Entonces, módulo de A al cuadrado es producto punto de A con A. Módulo de B al cuadrado, producto punto de B con B. Y menos A menos B, módulo de A menos B al cuadrado, pues será el producto punto de A menos B con A menos B. Perfecto. Entonces, al hacer ese desarrollo, se van a simplificar nuestras expresiones y simplemente nos queda dos veces módulo de A, módulo de B, coseno de teta, es A punto A más B punto B. Y no sé si ustedes quieren comprobarlo o me creen. ¿Me creen que esto se simplificó, dio cero y entonces solo nos quedó estas dos expresiones? Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, ya de esto, fíjense, aquí está. No ha dado cero. Aquí está. Estamos haciendo el producto de A punto A, aquí está, que es esta expresión. Después A punto B, pero más por menos es menos, y por este menos es más, que está aquí. Déjenme quitarlo para que lo vean. Esperen, porque si no, se van a confundir. Hasta ahí me iban siguiendo, ¿no? Hasta este punto me iban siguiendo. ¿No estaban perdidos? No, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces les decía, lo que se hace ahora es hacer el desarrollo de esta multiplicación. A punto A punto B, B punto A y B punto B. Entonces será dos veces, bueno, no lo voy a escribir ahí porque nos va a quedar muy encimado todo con lo que está. Aquí está, menos A punto A, ¿por qué? Porque menos por más da menos. Después, menos por menos da más. Bueno, primero, A por B, me queda A punto B,
que es negativo, pero por este negativo me queda la expresión positiva que yo tengo aquí. Ahora, B punto A me queda negativo, pero por este negativo se hace positivo, que está aquí. Y por último, menos B por menos B, nos queda más B punto B, pero por este signo menos se hace negativo. Entonces, ahora sí, las que se simplifican simplemente son esta con esta. A punto A con menos A punto A. B punto B con menos B punto B. Y nos quedan estas A punto B más B punto A. Pero sabemos, por las propiedades que tiene el producto punto, que A punto B es equivalente a B punto A. Entonces, simplemente podría escribir que 2 veces el módulo de A módulo de B por el coseno de teta será igual a ¿qué? A 2 veces A punto B. Porque como A punto B y B punto A son igualitos, entonces estoy sumando una manzana más otra manzana, son 2 manzanas. Y entonces, como todo está multiplicado por 2, puedo dividir todo entre 2 o bien pasar este 2 dividiendo, y entonces diría que A punto B es igual módulo de A módulo de B por coseno de teta. Y si yo quiero despejar al ángulo, entonces me quedaría coseno de teta es A punto B entre el módulo de A por el módulo de B. Muy bien. Y de ahí salió la expresión que teníamos anotada de la ley de cosenos. De esa expresión salió esta. Entonces ya tenemos otra expresión donde nos dice que el producto punto de A con B, si por ejemplo A tiene componentes A1, A2 y A3 y B tiene componentes B1, B2 y B3, entonces su producto punto era el producto punto de A1, bueno, el producto de A1 por B1 más el producto de B2 por A2 más el producto de A3 por B3. Esta expresión es equivalente a esta, o sea, esta es otra forma de sacar el producto punto entre dos vectores. Si conozco el módulo del primer vector, conozco el módulo del segundo vector y conozco el ángulo entre ellos, entonces al hacer este producto de estas tres expresiones, me va a quedar un número y ese número lambda es equivalente a este otro número lambda. Entonces estamos viendo dos formas de sacar el producto punto entre dos vectores, usando el producto de sus componentes escalares o bien el módulo de uno, módulo de otro y el ángulo entre ellos. Y hay algunos ejercicios en la serie justo donde nos dicen, si el módulo de un vector es 2, el módulo de otro es 3 y el ángulo entre ellos es 45, entonces ¿cuánto vale el producto punto entre los vectores? Pues solamente tenemos que usar esta expresión. Y muy bien, y esta misma expresión que estamos analizando nos permite calcular el ángulo entre los vectores y es fácil de recordar. El coseno del ángulo entre vectores se obtiene como el producto punto de los vectores que forman el ángulo, en este caso son A y B, entre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, observen, producto punto de los dos vectores que forman el ángulo entre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, ahora sí, por favor, copien esta expresión, al menos la que tenemos aquí, esta. Con esta es suficiente. Todo lo demás es de dónde salió esa expresión. No fue una casualidad, salió de la ley de cosenos, porque los dos vectores forman un triángulo y entonces si conocemos sus tres lados podemos usar la ley de cosenos para saber el ángulo entre dos de sus lados, que en este caso fue el ángulo teta. Perfecto. Entonces, por favor, tómense unos segundos para copiar esa expresión. La última que les digo, solamente usando la grabación. Seguimos con ángulo entre vectores. Entonces, si el producto escalar es positivo, entonces el coseno del ángulo entre los vectores también va a ser forzosamente positivo y en ese caso el ángulo que formarán los vectores es agudo. Muy bien, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Pues como el ángulo entre dos vectores depende, el coseno del ángulo entre dos vectores depende del producto punto entre los dos vectores y de los módulos de cada uno de ellos, pues yo sé que el módulo de un vector es siempre positivo. Entonces, estas expresiones del denominador van a ser siempre positivas, pero el producto punto entre dos vectores, como vimos en los ejercicios anteriores, puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos o puede tomar el valor de cero. Entonces, aquí estoy analizando esas situaciones.
como el coseno del ángulo entre dos vectores está en función del producto punto entre los vectores, pues entonces este coseno puede ser de diferente forma. Entonces, si el producto punto entre los vectores es positivo, entonces el coseno del ángulo también va a ser positivo y por lo tanto el ángulo va a ser agudo, o sea, entre 0 y 90 grados abierto. O sea, no puede ser 90 grados, solo entre 0 o menor a 90. Perfecto. Si el producto punto entre los vectores es positivo, el ángulo que forman es agudo. El segundo caso es si el producto escalar es negativo, entonces el coseno también. Por lo tanto, el ángulo que forman los vectores es obtuso, o sea, mayor a 90 grados. Y el último caso, el que ustedes seguramente están pensando, si el producto punto entre los vectores se anula, o sea, vale 0, entonces el coseno también vale 0 y en ese caso el ángulo es recto o de 90 grados. Entonces, como el coseno del ángulo entre los vectores está en función del producto punto, el coseno de este ángulo tomará valores de acuerdo al producto punto. Si el producto punto es positivo, el ángulo es agudo entre 0 y 90. Si es igual a 0, va a ser exactamente 90 grados. Y si el producto punto les quedara negativo, entonces significa que los vectores están formando un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Muy bien. Eso es importante también. Entonces ya cada vez que hagan ustedes un ejercicio de producto punto y digan, no, pues el resultado es 8, entonces significa que van a formar un ángulo agudo. Si les queda que el producto punto entre los vectores es 0, entonces el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Y si el producto punto les queda negativo, como por ejemplo -2, entonces el ángulo que forman es obtuso. O sea, el valor exacto lo tengo que calcular a través de esta expresión, pero yo ya me voy a dar una idea de qué esperar. Para eso me sirve esto que estoy anotando. O sea, aunque para conocer el valor exacto, forzosamente tengo que hacer y calcular todas las expresiones que aparecen en esta expresión, de todas formas, al hacer el producto punto, yo ya me puedo dar una idea de qué esperar. Entonces, les repito otra vez, si el producto punto es positivo, el ángulo es agudo. Si es negativo, el ángulo entre los vectores es obtuso. Y si vale 0, el ángulo es recto o de 90 grados. Entonces, otra vez, bien. Entonces, ahora vamos a revisar el concepto de componente escalar y componente vectorial de un vector sobre otro. Aquí en nuestro esquema tenemos dos vectores, el vector A y el vector B en color rojo. Y estos forman un ángulo teta y estamos sacando una proyección de perpendicular al vector B que toca la punta del vector A. Entonces, el primer concepto que surge de este esquema es el de componente escalar, el que está hasta abajo. ¿Qué es la componente escalar? Es un escalar que va a representar la sombra que proyecta el vector A en dirección del vector B, pero es la sombra ortogonal, por eso es que se trazó esta línea perpendicular. Entonces, este segmento que va desde el punto de coincidencia de ambos vectores hasta donde está la perpendicular, este segmento, su módulo, se llama componente escalar. Es la sombra que proyecta el vector A sobre el vector B, la sombra ortogonal. Muy bien. Después está el concepto de componente vectorial. ¿Qué es la componente vectorial de un vector sobre otro? Pues es muy sencillo. Es un vector que tiene la misma dirección que el vector sobre el cual se está proyectando. En este caso, yo estoy proyectando A sobre B. Entonces, mi componente vectorial va a tener la misma dirección que el vector B, la misma dirección que el vector B, pero el tamaño de la sombra. Entonces, ¿qué haría para que el vector B que está en color rojo reduzca su tamaño? Pues primero lo hago unitario y una vez que ya lo hice unitario, para que tenga un tamaño específico, pues lo multiplico por el tamaño de la sombra. Entonces, eso es la componente vectorial. Es un vector que tiene la misma dirección que el vector sobre el cual estoy proyectando, pero el tamaño de la sombra. Entonces, primero calculo la componente escalar, que es la sombra que proyecta un vector sobre otro, es un escalar. Y después, al vector B lo hago unitario. Al hacerlo unitario, pues ya tiene tamaño 1. Y al tener tamaño 1, yo lo puedo hacer crecer o hacer más pequeño tanto como quiera, pues respecto a qué se va a crecer o decrecer,
pues respecto al tamaño de la sombra. Aquí está, observen este vector B. Entonces voy a salirme de aquí para que lo pueda mover. Ajá. Este vector B justo. No lo puedo seleccionar. No lo puedo seleccionar. Entonces ahora dice, se llama componente escalar del vector A sobre el vector B a la sombra ortogonal del vector A sobre la dirección del vector B. Entonces aquí tenemos componente escalar del vector A sobre el vector B. También en algunos otros libros pues la pueden encontrar así como componente escalar de A sobre B. Entonces vean, uno aparece como subíndice. El que aparece como subíndice es el vector sobre el cual estamos proyectando la sombra. Eso es importante. No importa que aparezca a la izquierda o a la derecha. Si se dan cuenta, está como subíndice. Está abajo de todo lo demás. Está en un nivel inferior a todo lo demás. ¿Sí lo observan? Muy bien. Ese vector que aparezca como subíndice es el vector sobre el cual estamos proyectando la sombra. Entonces, la componente escalar de A sobre B va a ser la sombra que proyecta A en dirección del vector B, pero es la sombra ortogonal y se va a calcular como el producto punto de ambos vectores sobre el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando. Entonces, imagínense que a mí me preguntan, ¿cuánto vale la componente escalar de R en dirección de P? Entonces, ¿quién sería la expresión que me permitiría calcular esa componente escalar? ¿Quién sería? El producto punto de P por R Exacto, de R por P. Ajá, muy bien. O P por R, de todas entre el formas. módulo de R. Ajá. Entre el módulo de P, muy bien. De todas formas, el producto punto es conmutativo. Si alguien puso P.R, está bien, de todos modos va a dar el mismo resultado. Y sí, la componente escalar de un vector sobre otro es el producto punto de ambos vectores entre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Y el vector sobre el cual estoy proyectando va a ser aquel que aparezca como subíndice. Muy bien. Entonces, otra vez vamos a ver de dónde sale esta expresión. Entonces, bueno, en un momento veremos eso. Ahora vamos a ver, entonces ahora vamos a ver la componente vectorial de un vector sobre otro. Si con el tamaño de la sombra nosotros creamos un vector que tenga la misma dirección del vector B y el sentido de A, entonces tenemos la componente vectorial del vector A sobre el vector B. Entonces aquí está, componente vectorial de A sobre B es lambda veces el vector B unitario. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando un vector que tenga la misma dirección que el vector sobre el cual estamos proyectando, pero el tamaño de la sombra. Entonces la sombra es lambda, y al multiplicar a este escalar lambda por B unitario voy a hacer que el vector que tiene tamaño 1 crezca o decrezca a un tamaño específico. Entonces, aquí está, ¿quién es lambda? Un escalar. ¿Quién es BU? El vector B unitario. Perfecto. Entonces, el escalar lambda es la componente escalar y sabemos que la componente escalar de un vector sobre otro, en este caso del vector A en dirección del vector B, va a ser el producto punto de A con B entre el módulo de B. Y también sé que el vector B unitario se obtiene como el vector B entre su módulo. Entonces, aquí está la expresión que me permite calcular la componente vectorial de un vector sobre otro. Esa sería una. O también, otra expresión, trabajando con esto, nos quedaría componente vectorial de A en dirección de B. Recuerden que esto es equivalente. Sería el producto punto de A con B sobre módulo de B al cuadrado por el vector B, porque módulo de B por módulo de B nos queda módulo de B al cuadrado. Otra expresión sería A punto B sobre, no puedo anotar eso porque ya estoy muy abajo. Bueno, sobre B punto B. Todo esto por B. Porque sabemos que el módulo de B al cuadrado es el producto punto de un vector por sí mismo. En este caso, el vector B. Entonces, todas estas son expresiones que me permiten determinar la componente vectorial de un vector sobre otro. Pero pues esta es la más fácil de recordar. ¿Por qué? Pues porque A punto B sobre el módulo de B es la componente escalar y
B entre el módulo de B es B unitario. Y yo les dije, la componente vectorial de un vector sobre otro es un vector que tiene la misma dirección que el vector B, pero el tamaño de la sombra. Entonces, para que yo pueda hacer que este vector crezca o decrezca un tamaño específico, primero lo tengo que hacer unitario y una vez que ya es unitario lo multiplico por el tamaño de la sombra. Entonces, otra vez, por favor, tómense un momento para copiar esas expresiones y continuamos. Ajá, y continuamos. Dice, para que ustedes vean de dónde salió esa expresión que decíamos, tenemos aquí que, bueno, a ver, déjenme ver qué es lo que les estoy mostrando aquí. Otra forma de determinar el ángulo entre vectores. Bueno, vean, aquí tenemos el vector A, tenemos el vector B y tenemos la sombra que proyecta el vector A en dirección del vector B, que es esta, que es el escalar lambda. Muy bien, y se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Pues porque dijimos que la componente escalar es la sombra ortogonal. Entonces, a partir del vector B, trazo una ortogonal para hasta donde termina la punta del vector A. Entonces, este es un triángulo rectángulo. ¿Están siguiéndome? ¿Lo entienden? Muy bien. Entonces, como es un triángulo rectángulo, pues para todo triángulo rectángulo se pueden definir las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, para este triángulo rectángulo que formé, ¿qué función trigonométrica relaciona a la hipotenusa, que sería el módulo de A, con mi cateto adyacente, que sería la componente escalar? ¿Qué función trigonométrica la relaciona? ¿Coseno? Coseno, que se define como el cateto adyacente, que es lambda, entre la hipotenusa, que es el módulo de A. ¿Por qué no puedo dejar solo el vector A? Porque el vector A no es un escalar, es un vector que tiene magnitud y dirección. Entonces, para que solo sea un escalar, pues lo represento como su magnitud. Muy bien, entonces coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. Y luego sé que la componente escalar, lambda, es el producto punto del vector A con el vector B entre el módulo del vector B. Muy bien. Y entonces, usando la regla del sándwich, me quedaría A.B en el numerador y módulo de A, módulo de B en el denominador. Entonces, si yo despejo el producto punto de A con B, entonces el producto punto de A con B sería módulo de A, módulo de B, coseno de teta. Y de esta expresión, coseno de teta igual a A.B entre módulo de A, módulo de B, puedo obtener el ángulo entre vectores. Entonces, esta es otra expresión que nos permite saber de dónde salió el ángulo entre vectores. La primera forma fue usando ley de coseno, ¿se acuerdan? Sí. Y esta sería otra forma usando la componente escalar de un vector sobre otro. Muy bien. No es necesario que lo copien, ya lo tenían. Ajá, tenemos más ejercicios aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a grabación. Dice, calcular el ángulo que forman los vectores siguientes, el vector U con el vector V. ¿Cómo se calcula el ángulo entre vectores? Pues con la expresión coseno de teta es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Tengo el vector A Bueno, y en el este. vector B. A producto punto B Exacto. sobre el módulo de A por el módulo de B. Exacto, sobre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien, muy bien. Y entonces les decía que casi el ángulo entre los vectores, el ángulo entre vectores está en función del producto punto, porque dijimos que puede pasar que el producto punto entre dos vectores sea positivo, que el producto punto entre los vectores sea igual a 0 y que el producto punto entre los vectores sea negativo. Eso puede pasar, esas 3 cosas. Y entonces, si el producto punto es positivo, entonces el ángulo, déjenme borrarlo porque se ve muy feo. Entonces, el ángulo teta es agudo. O sea, entre 0 y 90 grados. Si el producto punto entre los vectores es 0, entonces teta es igual a 90 grados. Y si el producto punto es negativo, entonces teta es obtuso. O sea, mayor a 90 grados. Por eso les decía que es importante que recuerden esto. Si el producto punto es mayor que 0, es agudo. Si es igual a 0, es de 90 grados. Y si vale negativo, es menor que 0, entonces el ángulo es obtuso.
Perfecto. Entonces queremos calcular el ángulo entre U y V. Entonces primero hago que el coseno de teta será el producto punto de U con V entre el módulo de U por el módulo de V. Entonces ya, empiezo con el producto punto de U con V, que será el producto punto de menos 1, 4, producto punto con 2, menos 3, 1. Entonces, multiplico primeras componentes entre sí, segundas componentes y terceras componentes. Entonces, me quedaría menos 2 más 3 más 4. Entonces, nos queda 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Perfecto. Y como fue 5, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo va a que ser el ángulo? es agudo. Es agudo. Agudo. Muy bien. Agudo, perfecto. Entonces ahora saco el módulo de U. El módulo de U sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría? La raíz cuadrada de 1 más 16, que sería la raíz de 18. Entonces, esta raíz de 18 vimos en la clase anterior que la podemos, el argumento 18 lo podemos descomponer en sus factores primos. Entonces sería 2, nos queda 9. El 9 no es divisible entre 2, pero entre 3 sí. Nos queda 3, entre 2, 3. 3, 3. Exacto. Entonces significa que 18 es equivalente al producto de 2 por 3 al cuadrado. Entonces, la raíz de 18 será equivalente a la raíz de 2 por la raíz de 3 al cuadrado. Y la raíz de 3 al cuadrado es 3, entonces 3 veces 2. El módulo de U es 3 veces la raíz de 2. 3 veces la raíz de 2. Y así lo dejamos indicado, porque pues no es exacta. Muy bien, ahora sacamos el módulo de V. ¿Quién será? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces nos queda 4 más 9 más 1. ¿Están de acuerdo? Ujú. Entonces nos queda la raíz de 14 y pues la raíz de 14 ya no se puede simplificar porque 14 se descompone como el producto de 2 por 7 y ninguno de los dos tiene raíz exacta, entonces pues lo podemos dejar así. Muy bien, y entonces ya nada más, por lo tanto, escribiría que el coseno de teta es igual a 5, que es el producto punto de U con V, sobre 3 veces raíz de 2, que es el módulo de U, por la raíz de 14. Muy bien. Y entonces, si no podemos usar calculadora, entonces simplemente dejamos indicado que teta será el arco coseno o coseno inverso o ángulo coseno de 5 sobre 3 raíz de 2 por raíz de 14. Así lo dejamos indicado, no pasa nada. Y si, como ustedes están en su casa, ahorita y tienen su calculadora, me podrían ayudar y decir ¿qué ángulo sería teta? 71.64 grados. 71.64. Sí. Perfecto, muy bien. Pues vamos a pasar a GeoGebra para ver. Entonces, ¿quién era nuestro primer vector? El vector se llamaba U. U. Y U era igual a Menos 1, Menos 1, menos 1, 4. menos 1, 4. Perfecto. Ujú. Ahí está mi vector U. Y luego, V es 2. 2 menos 3 y 1. 2, menos 3, 1. Perfecto. Ya está. Entonces, observen. Ahí están mis dos vectores. ¿En qué octante se encuentra el vector U? Déjenme cambiar el de color para que los vean, ¿eh? Sí. A ver, vamos a poner configuración, color, le ponemos rojo, no, morado porque para que sea diferente de los ejes. Muy bien, ahí está, ahora sí ya. Observen, U es el negro y V el morado. Entonces, U, ¿en qué octante se encuentra su punta? En el Tercero. En el tercero, muy bien. ¿Y V? En el cuarto. En el cuarto, muy bien. Recuerden que el primer octante es donde X, que es el rojo, es positivo, Y, que es el verde, es positivo, y Z, que es el azul, es positivo. Entonces, este es el primer octante
detrás de él se encuentra el segundo, a un costado se encuentra el tercero y es justo donde está el vector en color negro en el tercer octante y en el cuarto octante está el vector V. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo. Entonces vamos a calcular el ángulo entre ellos. Entonces le ponemos aquí en GeoGebra, le ponemos ángulo y entonces selecciono a mi vector U y luego selecciono a mi vector V y ya me marca que el ángulo es de 71.64. ¿Y qué habíamos obtenido? Sí, eso es 71.64 Muy bien. grados. Perfecto, muy bien. Pues yo solo quería que lo vieran gráficamente, que no solo vieran números y que dijeran, ¿y eso qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Pues porque estamos calculando el ángulo entre esos dos vectores. Muy bien. ¿Ya les quedó un poco más claro? Sí, ya mejor. Perfecto. Entonces vamos a regresar a la presentación, bueno, al pizarrón porque nos falta un ejercicio. Entonces, ya estamos de nuevo en el pizarrón. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, voy a ponerle pausa tantito. ¿Listo? Ajá. Listo, ya está. Entonces le damos reanudar. A ver, chat. No, tercer y cuarto octante. Muy bien, muy bien. Pausa de grabación. Ah. Vamos a hacer el ejercicio 2. Nos dice obtener la representación analítica de un vector que sea perpendicular al vector U y que sea paralelo al plano XY y que tenga módulo igual a 10 unidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo le harían? ¿Qué tendrían que considerar? Entonces dice, obtener la representación analítica de un vector que sea perpendicular a este vector y que sea paralelo al plano XY. Entonces, y que además tenga módulo de 10 unidades. Entonces, un vector paralelo al plano XY, o por ejemplo, imagínense que está en el plano XY, ¿qué características tendrá? Y en su escritorio, en el lugar donde estén sentados trabajando, imagínense que es su plano XY y que si ponen una pluma sobre el escritorio que apunte perpendicularmente hacia arriba, esa sería el eje Z. Entonces tomen otro lápiz el que sea, y solamente colóquenlo sobre la mesa. Entonces, ¿qué características tendría el vector representado como ese lápiz? ¿Tiene que ser ortogonal? ¿A quién? AU. Al... El vector Z, a Z, ¿no? ¿A Z? Sí, tiene que ser ortogonal a Z, muy bien. ¿Qué otra cosa cumpliría? ¿Que vale 0? ¿Quién vale 0? Sí tiene un ángulo de Z. 90 grados. ¿Perdón? Z, muy bien. Entonces, si el lápiz está sobre su escritorio, entonces el vector asociado a ese lápiz, pues va a tener como cota igual a 0. Entonces, mi vector le va a poner nombre V. Yo no conozco su componente en X, no conozco su componente en Y, pero sí conozco que su componente en Z vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? Pues porque está en el plano XY. Entonces, vean, si no lo entienden, otra vez pasamos a nuestra pantalla de GeoGebra. Muy bien, aquí está. Entonces, imagínense cualquier vector que tenga componente nula en Z. Entonces, yo digo, el vector M igual a 1,2,0. Aquí está. Entonces, le voy a cambiar de color para que lo observen. Configuración. Es como si fuera R2. Exactamente, así es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es como si estuviera solamente en el plano XY. Muy bien. Solamente va a tener dos componentes. Exactamente. Entonces, déjenme, estaba poniendo Y si otro el color. C estuviera en Y, sería entonces XZ, ¿no? El eje. Ah, un momento. Entonces, nada más quiero que lo vean y ahorita les respondo eso que me preguntaron. Entonces, observen que mi vector M, voy a apagar los otros, todo lo demás. Ya está. Mi vector M, que está en el plano XY, que es el plano que contiene al eje en color rojo y al eje en color verde, entonces tiene como cota, o sea, Z igual a 0. Por eso es que, como nos decían en este ejercicio,
como nos decían en este ejercicio, que el vector que estamos buscando es paralelo al plano XY, entonces su cota vale 0. Muy bien. ¿Y qué me preguntaban? La grabación. Entonces, siempre que me digan, porque eso también lo vamos a usar en el tema de recta y plano. Entonces, siempre que me digan que mi vector es paralelo a un plano, entonces tenemos que es paralelo al plano XY, entonces sus componentes van a ser XY, 0, porque aquella componente que no esté en el plano tiene que valer 0. Si me dicen que mi vector es paralelo al plano YZ, entonces las componentes de mi vector serán 0, Y, Z, porque justo aquella componente que no está en el plano vale 0. Si me dicen que mi vector es paralelo al plano XZ, entonces sus componentes serán X, 0 y Z, porque la componente que no está en el plano vale 0. ¿Sí o no? ¿Ya lo entendieron mejor? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera condición, que es paralelo al plano XY. Perfecto. Y después dice que tiene módulo igual a 10 unidades y por otro lado dice que es perpendicular al vector U. Entonces, punto V tiene que dar como resultado 0. Entonces, ¿quién es U? 3 menos 1, 3. ¿Y quién es V? X, Y y 0. Entonces hago el producto punto entre estos y ¿qué me quedaría? 3x menos y 3x menos y igual igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y la otra condición, que su módulo vale, ¿qué? 10 unidades. Entonces diría yo que el módulo de V es igual a 10 y sé que el módulo de V se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces me quedaría que esto vale 10 y si yo elevo al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Elevando al cuadrado, ¿qué me quedaría? 100. Sin raíz, muy bien, perfecto. X Ujú. cuadrada más Y cuadrada igual a 100, porque estoy elevando todo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien. Y entonces aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿cómo las resuelvo? Pues por sustitución, porque además no son ecuaciones lineales. En esta no es una ecuación lineal. Entonces, ¿cuál quieren despejar? Por ejemplo, de aquí, de esta, si yo despejo Y, ¿a qué sería igual Y? A 3x. Perfecto. Entonces ya me quedaría ¿qué? Entonces me quedaría que x cuadrada más 3x al cuadrado es igual a 100. Entonces x cuadrada más 9x cuadrada es igual a 100. Entonces 10x cuadrada es igual a 100. Y entonces x cuadrada es igual a 100 entre 10, o sea 10. Entonces x sería ¿qué? Más menos Raíz de... la raíz de 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Y y, por lo tanto, y será igual a más menos 3 veces la raíz de 10. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Y entonces ya encontramos el vector B. El vector B tiene componentes 3 veces la raíz de 10, la raíz de 10, 0, o bien menos 3 veces la raíz de 10, menos la raíz de 10, 0. Esas son las dos representaciones de mi vector, que estos vectores están en el plano XY y que son perpendiculares al vector U y que además, yo la escribí mal. La estoy escribiendo mal porque ¿cuánto vale X? X vale más menos raíz de 10. Ajá, exacto. Sería Entonces, como no toma que los dos valores, no uno solo. Entonces, raíz de 10, 3 veces raíz de 10, 0, o bien menos raíz de 10, menos 3 raíz de 10, 0. Estos son los dos vectores que son ortogonales al vector U y que además están en el plano XY y que además su módulo es 10 unidades. Muy sí. bien. Entonces, ahora sí, por favor, cópienlo. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme.